Ahora va a seguir Luis, diputado del Frente Amplio por el PVP. Antes de arrancar, aviso que pasa una hoja. La idea es que los compañeros de la Facultad de Sociales, si están interesados en la participación de la comisión, formación que es la que organiza esta actividad, se anoten, digamos, para tener un contacto más directo y, digamos, seguir masificando la comisión y el centro de estudiantes. Así que pasa por acá. Bueno, como dije, va a seguir Luis, diputado por el Frente Amplio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por la invitación a una actividad que se enmarca en la mejor historia del movimiento sindical uruguayo. Reuniones, asambleas como esta se hacían en oportunidad de lo que planteaba Constanza. El golpe del 64 en Brasil alertó a América Latina sobre los planes del imperialismo y la forma en las cuales podían llevarlo adelante. Se llenó en América Latina y en Uruguay fundamentalmente de asambleas, de estudiantes, de trabajadores, en un momento muy particular para el movimiento popular uruguayo. 1964 es la creación de la CNT. ¿Y cuál fue una de las primeras discusiones que se dio en un movimiento sindical que con gran esfuerzo avanzaba en un proceso de unidad? Que ante un golpe de Estado que ya se anunciaba, se producía en ese momento en Brasil, el movimiento obrero uruguayo iba a responder con una huelga general y ocupación de los lugares de trabajo, lo que efectivamente ocurrió en 1973. Pero eso se empezó a discutir en el país en el 64, cuando ocurrió el golpe en Brasil. Por tanto, lo que sucede en Brasil, lo que sucede en distintos países de América va a repercutir en forma muy clara en todo el continente. Y sin duda que analizar este proceso hoy implica analizarlo en el marco de una ofensiva de la derecha a nivel internacional, una ofensiva del imperialismo norteamericano. Y yo sé que muchos plantean que el imperialismo ya no existe, que es algo perimido. Bueno, esto es una demostración de que esta operación a nivel de América Latina, con lo que se impulsa en Venezuela, con los procesos que se dan en la región, tiene una clara participación en Estados Unidos. Decía que ese proceso llevó a discusiones muy fuertes en torno a cómo organizar las movilizaciones populares y las luchas populares para enfrentar los golpes de Estado, en una CNT que se unificaba, y fundamentalmente un proceso unificador que se da después de mucho tiempo con una activa participación fundamentalmente de comunistas y anarquistas, que venían muy enfrentados a nivel internacional después de la Guerra Civil Española, donde había quedado una secuela de dolor muy fuerte. Bueno, sin embargo, en Uruguay se dio la experiencia de que los dirigentes sindicales de diferentes extracciones muy enfrentados entendieron que era más importante la unidad de los trabajadores que las diferencias entre los dirigentes. Y la situación en Brasil ocupó un lugar muy importante en esas discusiones. Digo esto porque al día de hoy lo que suceda en Brasil, lo que viene sucediendo, también va a repercutir en forma muy clara en América Latina. Constanza reseñaba el proceso por el cual en ese país, el más injusto del mundo, se desarrolla un intento de transformación. Yo estaba en el Foro Social Mundial en el 2003 cuando asume Lula. Y en realidad la movilización, la expectativa popular, el reivindicar, el dignificar Brasil, era el aspecto que señalaban los brasileños como una forma de empezar a construir dignidad en el país. Y sin duda que todo el proceso llevado adelante por el PT fue un proceso en el cual se intentó dignificar a las mayorías del pueblo brasileño oprimidos, enfrentando el racismo, enfrentando una concesión muy clara de las clases dominantes brasileñas de profundo desprecio sobre la mayoría de la población, mayoría negra,
en la cual ese proceso tiene reformas económicas importantes, donde se saca a millones de brasileños de la pobreza, y sin duda que eso genera a nivel de las clases dominantes brasileñas una preparación de la revancha que hoy se está dando en Brasil. Yo creo que es importante señalar la enorme contribución que hace el PT en ese cambio de la situación en Brasil, en ese paradigma social, que no solo es de incorporación en la economía, que es una agenda de derechos, que es reivindicar a la mujer, que es reivindicar a los negros, que es reivindicar la libertad a la opción sexual diferente, todas cosas que aparecieron el otro día cuando se genera ese juicio político a Dilma Rousseff. Y yo creo que, y comparto plenamente, que en Brasil se está produciendo un golpe. Ahora, lo que creo que no debemos hacer es reducir este golpe de Estado al episodio que se da en la Cámara de Diputados hace pocos días. Porque en realidad lo que viene ocurriendo en Brasil es un golpe que se empezó a dar hace bastante tiempo. Es un golpe que se da al otro día de que Dilma Rousseff gana las elecciones. Dilma gana las elecciones y ya aparece un golpe económico muy claro en Brasil. Hay un derrumbe del real en relación al dólar. Hay una situación en la cual los mercados empiezan a presionar de tal manera que empiezan a buscar lo que ellos llaman certezas. Queremos certeza, queremos saber quién va a ser el ministro de Economía. Y ahí yo creo que se comienza a dar un proceso en el cual la amenaza, el chantaje empieza a dar resultados. Cuando se nombra a Levy ministro de Economía, que era un hombre de los sectores financieros más importantes de Brasil, del grupo Bradesco, ahí se comenzó a gestar un golpe de Estado. Cuando Katia Abreu, representante de los agronegocios, integra el gabinete, ahí se acentúa. Cuando la gente vinculada a Estados Unidos pasa a integrar, a formar parte del gabinete, se acentúa en definitiva esa presión que empieza a desarrollarse un golpe en cámara lenta. Generalmente los golpes de Estado, los procesos de golpe de Estado son procesos que son eso, son procesos, no son hechos aislados o esporádicos. Y yo creo que ahí empieza a analizarse una situación que podemos verla en diferentes países de América Latina y que creo que es importante para desarrollar el debate. Cuando nosotros decimos hay una década progresista en América Latina que ha cambiado la fisonomía de nuestros países, que tiene a un indígena como Evo presidiendo en Bolivia, desarrollando un proceso de transformación social importante, cuando Lula, trabajador metalúrgico, lidera el proceso en Brasil. Pero esos procesos progresistas tienen algunas características similares. Algún común denominador más allá de las características particulares que tienen los diferentes procesos y la importancia que tiene Brasil para el continente y como potencia emergente. En realidad hay una especie de acuerdo no escrito y yo creo que en Brasil se ve con mucha claridad. Poder desarrollar políticas sociales imprescindibles, necesarias, como el hambre cero, como las diferentes políticas que se llevan en Brasil, de alguna manera se hacen compartiendo escenario con una no profundización de el gravamen al capital. El capital sigue haciendo grandes ganancias y en todos los países de América Latina. Y de alguna manera esa concesión progresista lo que logra es articular un proceso en el cual se desarrollan importantes políticas sociales, agendas de derecho y demás. Se da una situación económica favorable en los primeros años con el precio de las materias primas que América Latina exporta al mundo. Y de alguna manera se pueden desarrollar esa política económica, pero de alguna manera claramente quedan establecidos cuáles son los límites de esas reformas y al mismo tiempo
cuando se toman determinadas decisiones políticas de no profundizar el enfrentamiento con el capital, también se genera una situación en la cual los aliados históricos, las bases sociales históricas, encuentran muchas veces en los gobiernos progresistas que no se va a fondo en las políticas de profundización, y entonces es allí donde empiezan a generarse grietas en esas alianzas que de alguna manera nos parece que una política transformadora de izquierda necesita fundamentalmente basarse en un proceso de movilización popular. Otra de las características que me parece que es común es esa visión de que en realidad los cambios se hacen desde lo institucional. Yo creo que es muy importante tener un poder ejecutivo de izquierda, tener mayorías parlamentarias, que no es el caso de Brasil, es el caso de Uruguay, pero Brasil convivió con un escaso número de parlamentarios. Pero si eso no es articulado con un proceso de movilización popular que tienda a desarrollar y ensanchar los límites que se plantean, tarde o temprano esa alianza empieza a generar problemas. Y en realidad, en periodos que en algunos casos se llaman de enlentecimiento económico y en otros directamente una situación de crisis económica, ahí es muy importante cuáles son las decisiones que se toman desde la izquierda para poder forzar esos límites y en definitiva que las crisis no la paguen los de abajo. Yo creo que hoy, con la situación que está planteada, los sectores populares brasileños tienen muy claro que acá se trata de un golpe de Estado y lo que está en juego es barrer con todos los avances, no solo económicos, sino democráticos que se dieron en la sociedad brasileña. Y que el avance de este proceso de golpe va a barrer en esa revancha de la derecha, de los sectores más reaccionarios, va a barrer con todas esas conquistas. Y de alguna manera, me parece que esto también deja enseñanza. Yo creo que la única alternativa hoy que tiene Brasil es desarrollar un proceso, profundo proceso de movilización social. Pero yo creo también que se perdió una oportunidad histórica de haber desarrollado y haber alimentado ese proceso de movilización en momentos en los cuales el capital apretaba, chantajeaba y quería generar retrocesos en las políticas de izquierda, de enfrentamiento con la derecha, con los intereses del capital. Y yo creo que eso debe dejar una enseñanza. Acá no cabe duda cuál es el camino en Brasil. El camino es la denuncia, la movilización, generar un proceso que permita recomponer una alianza social y política para los cambios de fondo, que van a encontrar sin duda a una derecha presta a reprimir todo eso. Cuando se plantea el tema de la corrupción como uno de los factores que desestabilizan Brasil, hay un proceso histórico de corrupción en el sistema político brasileño, en el cual las grandes empresas, ejecutivos de las grandes empresas, en muchos casos jerarcas de empresas públicas, desde hace muchísimos años hay una especie de comercio que va generando que la política va perdiendo espacio y van ganando espacio los intereses de grupos, los intereses particulares, sectores que representan no al interés colectivo, sino la bancada biblia, que habla en nombre de Dios, de la familia, y que de alguna manera pone arriba de la mesa el enorme retroceso que ha tenido Brasil con la agenda de derechos, nada menos. Pero creo que hoy, a la luz de esta situación, es imprescindible que recomponer esa alianza social y política para los cambios, para las transformaciones, que de alguna manera reconozca que en los momentos de crisis, cuando los sectores de izquierda no están dispuestos a ir a fondo en el enfrentamiento a un enemigo que es muy poderoso y para el cual hay que hacer alianzas y demás, pero que no se plantean dar pasos fundamentales, ahí se genera una fractura con los procesos de acumulación populares que son imprescindibles para llevar adelante los cambios.
las resistencias de las clases dominantes, de la derecha, de sus representaciones políticas y sociales, solo pueden vencerse en el marco de sectores populares movilizados para enfrentar esa situación. Y muchas veces no se quiso recurrir a la movilización popular. Muchas veces se ve como peligroso recurrir a la movilización popular, y eso nos parece que es una de las mayores dificultades que hoy emerge en América Latina. Una de las mayores dificultades que emerge. Y las respuestas del imperialismo y de la derecha también son en base a los avances que se han dado. Claramente Venezuela ha sido y es un objetivo fundamental. Destruir el proceso de acumulación en Venezuela es un objetivo fundamental. Ahora, sin duda que la importancia geopolítica de Brasil en el continente y en el mundo hace necesario este proceso de volver atrás las ruedas de la historia, y ante lo cual, con todas las dificultades, con todas las veces que desde el movimiento Sin Tierra se planteó al gobierno que había que ir a medidas más de fondo con el tema de la reforma agraria y demás, aún con las dificultades, aún con muchas veces el no entender que había que profundizar esos lazos, el movimiento popular brasileño no tiene ninguna duda que hay que enfrentar el golpe de Estado, y ese proceso de golpe de Estado y esa reafirmación de los sectores reaccionarios en Brasil se puede enfrentar con la movilización popular, con un mensaje claro de a dónde se quiere ir, pero al mismo tiempo necesita de un proceso de solidaridad y de movilización a nivel continental que es imprescindible. Yo, para terminar, digo, hay aspectos en los cuales las definiciones políticas más duras, que son difíciles de tomar muchas veces, se dan en los momentos de crisis. En los momentos en los cuales hay que optar si se acepta el chantaje de los de arriba o si, reconociendo las múltiples dificultades, se está dispuesto a convocar un proceso de movilización que muchas veces no se sabe cuáles son los límites, pero justamente ese proceso de movilización popular es el que puede generar un desarrollo democrático popular que pueda enfrentar las enormes acechanzas del capital en cada uno de nuestros países. En principio, gracias.